Hola, Elías Quiroga. Aquí está Elías, ahí Esther, Esther, bendiciones. Esther. ¿Alguien más? A ver quién entró. Bueno. Graciela Noguera, buenas tardes, noche, bendiciones, pastores y hermanos. No sé si vieron la luna afuera, está hermosa, bien redonda, brillante, pero está helado. Eso sí, pero está hermoso para salir a ver la luna ahí, Ezequiel y Daniela que están en el campo. Pónganse mucho abrigo y salgan. Como el cielo brama por las aguas, Señor, así anhelamos tu presencia, Padre. Podemos cantar mientras esperamos que se acerquen algunos más. Esta hermosa canción. Dios les bendiga, familia de la fe. Que Dios en este tiempo sea brillando en cada una de sus vidas. Qué bueno cantar al Señor en este tiempo. Buscarme ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre.
Comenzamos orando, dándole gracias a Dios por este día que nos permitió estar sobre la tierra y darle gracias también porque nos ha guardado. ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias te doy en esta tarde porque una vez más nos permitís estar aquí, Señor, haciendo este tiempo de iglesia. Señor, bendecimos, Señor, este tiempo, Señor, que sea tu palabra y todo lo que compartamos, la alabanza, Señor, los testimonios, Señor, las informaciones, Padre, que cada cosa que hagamos desde este lugar, Señor, abre nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor, que podamos tener un corazón receptivo, Señor, para sellar la palabra, Señor, para nuestro corazón, para nuestro andar, Señor, en este tiempo. Señor, necesitamos, Señor, que puedas poner este tiempo apacible, Señor, en donde podamos, Señor, contemplar tu gloria, contemplar tu hermosura, Señor, en nuestras vidas, Señor, en esa comunión que tú nos permites a diario estar, Señor, y como este tiempo que tenemos de comunión como iglesia, Señor, bendecimos cada hogar de mis hermanos, de nuestros amigos que nos escuchan, aquellos que nos escuchan por primera vez. Señor, bendecimos esos hogares, Padre, que tu presencia sea impartiendo, Señor, en este tiempo de esa gracia tuya, de ese favor, Señor, inmerecido, Señor, que recibimos de ti, Señor, al acercarnos a ti, Señor, en este tiempo, Señor, que tú nos permitas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y que no sea un tiempo más, sino un tiempo donde podamos dedicarnos nuestra obediencia, nuestra ofrenda a ti, en alabanza, en adoración, Señor, porque eres todo para mí, para nuestras vidas, eres todo para nuestro ser, Señor, eres todo, Señor, para nuestra humanidad, Señor, Padre, y queremos darte la gloria, darte la alabanza, Señor, que pertenecemos a ti, Señor. Eso habla de pertenencia a este Dios maravilloso que nos permitió, que nos amó, que nos escogió, que nos eligió, Señor, para estar aquí, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro, Señor. Glorifícate ahí en cada vida, en cada hogar, Señor, en este tiempo más que nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hablando de alabanza y de cantar, ¿no? Hoy voy a hablar un poquito de esto también, hacer referencia. Y los salmos 113 al 118 fueron los salmos que se utilizaban para las distintas actividades de la iglesia en ese tiempo, cuando se hacían en las sinagogas que se reunían. Y habla de eso, de lo que dicen. Y usted léalo, va a saber cuán importante es alabar a Dios, cuán importante es darle la gloria a Dios. No importa cómo te sientas, cómo estés, la gloria es para Dios. Dice que en todo tiempo mi alabanza debe estar de continuo en mis labios. ¿Sí? Que en estos tiempos que nos toca vivir, que no son nada sencillos, pero qué bueno saber que contamos con este Dios tan grande y maravilloso, que nos muestra a través de las Escrituras la importancia de darle lugar a Él, la importancia de estar en conexión con el cielo para darle gloria a quien pertenecemos. Usted ya no pertenece a sí mismo, pertenece al Dios de vida, al Dios de cambio, al Dios que nos dio oportunidad, a ese Dios que se nos muestra a diario en nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres cotidianos. Dios se muestra. Y qué bueno declarar esa bendición de Dios para nuestra vida. Y qué bueno que podamos usar nuestros labios para estos tiempos. Así es. Y yo quería leerles un versículo. Estamos teniendo problemas de señal. Nosotros no somos esta vez, ¿eh? No somos. El libro de Daniel, el capítulo 10, el versículo 19 dice: y me dijo, no tengas miedo ni te preocupes,
Dios te ama, anímate y ten valor. Mientras me hablaba, sentí que me iba reanimando y dije, Señor, háblame, pues me has devuelto las fuerzas. Y me dijo, no tengas miedo ni te preocupes. Dios te ama. Anímate y ten valor. Esas son las palabras que nos dice el Señor hoy a nosotros. No tengas miedo ni te preocupes. Dios te ama, anímate y ten valor. Y dice Daniel que mientras él escuchaba estas palabras de parte de Dios, sentía que se iba reanimando y le dijo al Señor, Señor, háblame porque me devolviste las fuerzas. Así que si hoy no tenés mucha fuerza, estás medio desganado, decirle, Señor, yo sé que vos me amás, que no tengo que tener miedo, que no debo preocuparme porque estoy en tus manos. Entonces vamos a tener libertad para poder alabar al Señor y para poder recibir lo que Él tiene. Y quiero compartir un textito, versículos también, que habla de esto también, que importante es darle lugar a Dios. Y podemos decir que decimos, bueno, pero no estamos juntos, pastor, para cantar como lo hicimos en la iglesia, ¿no? Pero miren lo que dice la palabra ahí en este salmo que les decía, y lea el resto de esos capítulos. Y el Salmo 113 dice algo muy interesante. Dice, sí, alábenle, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Y dice el versículo 3, dice, en todas partes, del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Qué lindo. Dice de todas partes, no importa en qué parte estás de tu hogar, no importa hacia dónde está tu casa orientada, pero dice la palabra, dice del oriente al occidente, dice alaben al Señor, el nombre del Señor. Y qué importante es darle lugar a ese nombre que tiene significado para nuestras vidas, ¿no? Y que para estos tiempos que nos tocan vivir. Así que... A ver, Irma. Hola, Irma. Y decía Claudio que no estamos juntos para cantar. Hasta hoy. ¿Sí? El domingo ya vamos a poder estar juntos, alabando a Dios. Así que lo que vamos a hacer hoy es ensayar. Así que bueno, ahí en su hogar, con los que usted esté, si está solo, físicamente, ¿no? Porque el Espíritu Santo está ahí en nosotros y con nosotros, ¿no? Y qué importante saber que no estamos solos, que el Espíritu Santo está en este tiempo, y qué importante saber que Dios quiere que podamos tener esa libertad de adorarle, bendecir su nombre en todo tiempo y en todo lugar. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. gloria a ti, Señor. Guerra espiritual, derribando fortalezas, derribando murallas, rompiendo cadenas. A la gloria de la mano de Dios. Aleluya. Golpe de espada,
es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Todo que son dignos, diga gloria a Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, 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 cantos de júbilo. Buenas noches, Irma. Como dije antes, el Leo. Llegó Leo. ¿Alguien más se acercó ahí? Bueno, creo que ya recibieron las noticias hoy, ¿sí? Tenemos este fin de semana unos cambios. Vamos a tener ya reunión allí en Ituzaingó, en la iglesia Buen Pastor, a las 9 de la mañana. Así que desde las 9 estamos ahí reunidos para alabar a Dios y escuchar su palabra. Y en Merlo desde las 11 horas. Así que ya no tienen excusa para decir hace frío. A las 11 tienen que estar ya en el templo listos para alabar a Dios. El protocolo no ha cambiado, se va a seguir igual con todo lo que se hace previo a entrar. Y tendremos reuniones de 1 hora y media. Así que prepárese. Los que van tempranito, abríguense, y los que van a las 11 ya dejen todo listo temprano, cosa de que termine la reunión y pueda volver tranquilo a su casa. No sé si querés agregar. La idea es también ya ir viendo también los de la reunión de la semana. Vamos a ir viendo y acomodándonos para ver si ya se puede, no solamente del domingo, sino también el día jueves, que lo solemos tener. Así que bueno, vamos a ir viéndolo a la medida que vayamos viendo. Mañana nos estarían notificando las últimas novedades. Las últimas novedades concretas ya. Por eso creemos que ya en principio el domingo ya se va a hacer, y los demás días veremos si jueves y miércoles en Buen Pastor se estarían haciendo las actividades. Después vamos yendo agregando los demás, los días de estudio, los días que habíamos dejado, el día de los niños también. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se vaya acomodando todo y cómo lo vamos a acomodar, pero la idea es poder volver con todas las actividades. Recuerden también
no se olviden, bájense la aplicación esta porque vamos a utilizarlo, no importa que estemos presencial. La idea que vamos a estar desarrollando el material de esta aplicación, que todos los tengamos para poder hacerlo en forma tanto simultáneo, en forma sea virtual o seamos presencial, lo podamos dar y podamos desarrollarlo bien como está de esa manera en esta aplicación, y creo que va a ser muy fructífero para toda la iglesia, para todas las edades, así que necesitamos que todo hermano que tenga celular, niño, joven, adolescente, bájeselo a su teléfono, porque va a ser importante para que todos podamos estar aprendiendo, creciendo juntos. Por eso va a ser importante. Solo hasta ahora tenemos a dos, ¿no? A una. Uno, y la idea es que podamos ser todos. Para cada iglesia es única. Es el mismo contenido, pero diferente plataforma. Ministerio Puerta del Cielo por un lado, Buen Pastor por otro. Y Leo preguntaba si es online. No, Leo, es presencial. Ya desde este domingo vamos a ir presencial a las dos reuniones, a las dos iglesias, y ya creemos que vamos a poder normalizar todas las actividades que teníamos, incluidos los niños. Así que domingo a las 9 horas en Buen Pastor y a las 11 horas en Puerta del Cielo. Sí, tenemos que también, esto requiere mucho también de que todos pongamos de ese granito, de saber que va a ser grabado igual. ¿Por qué? Porque no puede ir toda la gente. O sea, hoy solamente se puede agregar el 50%. El 50%, respetando también el espacio de la iglesia. Recuerden que no es una iglesia grande, entonces tenemos que ver las distancias y respetarla. Por eso también necesitamos también que usted se registre. Eso va a ser importante, que sigamos registrándonos. ¿Por qué? Porque mire lo que pasó el domingo. Ya finalizando la reunión, cae un muchacho, cae a la iglesia, estaba en la puerta y preguntó si podía entrar. Obvio, no se le va a negar que ingrese. Ahí pudimos orar por él, pero imagínense, empieza a llegar la gente. Entonces tenemos que ir viendo todos esos temas que van a ir apareciendo, gente con necesidad y gente. Entonces tenemos que ir. No es necesario que me pase el nombre de un documento. No. Solamente me diga, yo voy el domingo. ¿Con quién va a ir? Entonces ya saber las cantidades. Para saber más o menos la cantidad de personas. Por las cantidades de personas que estén en esa. No quite que tendríamos que modificar, debe hacer un culto, tengamos que hacer 2 cultos. Y ver la manera. Entonces vamos a ir viéndolo a medida que vamos transcurriendo las reuniones presenciales, ¿sí? Va a ser entre todos, colaborando entre todos para que podamos, que esto tenga fluidez y sea respetando todos los protocolos que nos piden desde el municipio y desde la gobernación. Así que eso queríamos poniendo al tanto de eso. Pero así que bueno, damos gracias a Dios y sigamos cuidándonos. Y empezamos una nueva etapa. Sí. ¿No? Una nueva etapa con más apertura. Que será también distinta, porque esto es también seguir cuidándonos entre todos, pensando en mi hermano, ¿no? Pensando en los hermanos mayores también, que hay muchos que tendremos que ver también cómo también cuidarlos a ellos y ver cómo hacemos esas reuniones también, y porque puedan estar también. Eso va a ser importante para nosotros, los que estamos a través de las redes conectados y que no los tenemos a ellos y que son parte de la iglesia también. Así que vamos a necesitar ayuda de todos, porque necesitamos como familia a complementarnos en esta nueva etapa que va a ser diferente, pero también a la vez, no me sale la palabra, con la expectativa, porque queremos que de esto tiene que haber fruto, movernos, a reactivar la iglesia y empezar a hacer nuestra tarea desde nuestro hogar, no solamente a congregarnos, sino saber la responsabilidad que tenemos como cristianos, de no solamente venir a la iglesia. Hay muchas más
cosas por hacer. Así que creo que es una etapa nueva para todos los que nos hemos empezado en esta tarea, en esto que es la vida cristiana, ¿no? Y lo que significa transmitir la vida de Cristo, ¿no? En todo sentido. Y algo más, hoy les decía a las mujeres allí en Merlo que les pasé un video sobre lo que Dios nos dio. Dios nos dio talento, nos dio dones y están para usarse, ¿sí? No solo dentro de la iglesia, sino afuera. Pero empezamos una etapa nueva dentro del templo, donde vamos a tener la oportunidad de usar los talentos que Dios nos dio. Así que empiece a orar y a prepararse. Usted sabe cada uno qué talento le dio Dios y qué don. ¿Y cuál es la diferencia? El don es algo que viene del cielo, algo especial. Y el talento es lo que podemos hacer con nuestras manos, con nuestra voz. Entonces, empecemos a pensar, si todavía no descubrió, cuál es su talento, cuál es su don. Y vamos a empezar en este tiempo a usarlo para bendecir a nuestro hermano, para bendecir la iglesia cuando nos juntemos, pero también nos va a ayudar esto para saber cómo ayudar a aquellos que van a acercarse y a aquellos que están afuera. Ahora tenemos más libertades, podemos salir, podemos interactuar de otra forma, así que es un tiempo que Dios nos va a permitir ser de bendición para aquel que no le conoce también. Así que es una etapa de un nuevo desafío que Dios nos va a dar a cada uno en particular. Y nos compete a todos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, los que amamos esta fe y lo que la Biblia nos enseña a través de las Escrituras. Así que va a ser desafiante para estos tiempos, que serán diferentes, pero que también a la vez será desafiante para la iglesia, a mostrar lo que Dios sí puede hacer en estos tiempos, y lo que hemos aprendido de esta pandemia y para bien, ¿no? Que para que nosotros podamos ser edificándonos y edificar a otros también en estos tiempos difíciles que se vive como estamos viviendo en Argentina y con nuestra realidad que vivimos, pero qué bueno saber que tenemos al Dios de toda esperanza, ¿no? Y que eso es lo más importante que nos tocó vivir en estos tiempos y saber que Dios está presente más que nunca. Porque aunque hemos estado encerrados en tiempo difícil, pero la vida continúa y hemos aprendido cosas nuevas y también vamos más allá, no vamos por cosas nuevas. Así que ahora cuando empecemos a vernos y a interactuar, vamos a poder charlar y contarnos las cosas lindas que Dios ha hecho en este tiempo. Y hay unas novedades, no se imagina usted las novedades que va a haber en cada uno de los templos. Así que prepárese para recibir lo que Dios tiene en esta nueva etapa especial. Y leía hace un rato que debemos estar listos, preparados si Dios nos llama. Pero mientras eso sucede, ya sea que nos sorprenda la muerte o que el Señor venga y nos lleve, nos tiene que sorprender vivos, viviendo las cosas que Dios nos dio para cada día, viviendo a full, disfrutando lo que tenemos, disfrutando de lo que podemos comer, disfrutando de la persona que tenemos al lado, disfrutando del trabajo, disfrutando. Porque aunque estamos rodeados de problemas, a los cristianos siempre nos va bien. Todo suyo. Quisiera cantar una adoración. ¿Querés cantar una adoración? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Digan amén. Pongan la manito ahí. ¿Cuántos son propiedad de Dios en este lugar? Ahora la voy a encontrar. Él nos ha marcado. Esta canción, ideal para este tiempo, y tiene que ver con lo que estamos hablando también. Es conocida, así que va a poder seguirla desde su casa. Se llama Cerca de ti y dice: cerca de ti yo quiero estar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me
salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Decláralo. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Y es un compromiso, ¿sí?, que estamos haciendo con Dios, diciéndole: cerca de ti yo quiero estar, no me quiero alejar de tu presencia. Y Él está hoy para decirnos algo especial. Así que vamos a escuchar ahora palabra de Dios, y cuando termine Claudio de hablar vamos a orar por todas las peticiones. Tenemos varias en la lista, así que si usted tiene alguna también puede ir dejándola ahí en los comentarios. Buenas noches, ahí dice también Gladys, que bueno estar ahí conectados todos. Y Verónica ahí se sumó. Y los que luego estarán viéndolo también, que esta palabra sea para ustedes de edificación
Y qué bueno que toda la palabra de Dios, cuando realmente abrimos nuestro corazón, la que nos inspira, la que nos alienta, la que nos da fuerza, la que nos desafía en tiempos difíciles como estos que estamos viviendo. Y qué bueno saber que Dios está. Y quiero llevarlos a una historia que nuestro Señor Jesús tuvo que pasarlo para que hoy podamos tener lo que usted tiene hoy: libertad, salvación, vida eterna, porque no solamente aquí, sino cuando partamos de esta tierra, ¿no? Y quiero llevarla a esta historia que no sé si alguna vez han ido a algún monte, algún valle, algún lugar que ha querido conocer hace mucho tiempo, ¿no? Y yo mientras preparaba y veía este pasaje, me hacía acordar cuando un día veníamos de San Luis hacia Córdoba y encontramos un lugar de una plantación de olivares, un monte de olivos, y paramos a conocerlo y bueno, y ahí nos mostraron, nos hicieron degustar de las plantas, de conocer las plantas, los distintos olivares que tenían ellos, y después nos hicieron degustar. Bueno, a mí no me gustaba las aceitunas, no me gustaban, hasta que en esa oportunidad me hacen probar, me insiste en probar, que probara, y la verdad una exquisitez. Esa vez que yo tenía cero paladar para ese fruto, ¿no? Que es tan rico, tan nutriente y cuánto sabor dan a los alimentos. Y quiero llevarle a la historia de Jesús cuando fue al monte de Getsemaní, ¿no? Muchos conocemos esta historia de la Biblia, que Jesús, antes de ir a la cruz, tuvo este momento tan especial en este lugar tan único de él, que muchas veces la Biblia relata que él estuvo en este lugar como el lugar favorito, ¿no? Y vamos a leer este pasaje de la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo, capítulo 26, en el versículo 36, habla de este lugar que era muy común que Jesús iba a orar, ese lugar que era importante para él. Y dice la palabra del Señor, si usted lo encontró, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra del Señor, dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse, ¿no? Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos, y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible
que pases esta copa a menos que yo la beba, dice. Menos que yo la beba. Entonces, hágase tu voluntad. Cuando Jesús regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantenerse con los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Señor, quiero darte gracias en esta tarde, en esta noche ya, Señor, por que una vez más podemos estar aquí congregando, Señor, como iglesia. Bendice, Señor, a cada familia, Señor, que está aquí presente, mirando esta transmisión, Señor, participando, Señor, de este tiempo de iglesia, Señor, que esta palabra sea que irrumpiendo en la mente, en el corazón, sellándose, Señor, y que sea como espada de doble filo que penetre hasta la coyuntura, hasta los huesos, hasta los tuétanos, Señor, y que traigas claridad de pensamiento, Señor, sobre esta palabra, sobre este mensaje, Señor, Padre, en esta noche, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, no solo de los presentes, sino de los que los escucharán luego, más tarde, Señor, sea palabra que irrumpa, Señor, en sus mentes, en sus corazones y abra, Señor, para estos tiempos, Señor, que vivimos, Señor, en nuestras vidas, Señor, que esta palabra sea irrumpiendo y sea, Señor, impulsándonos, Señor, a creer, Señor, a ti, a amarte, a seguirte, a perseverar, Señor, aún en los tiempos que vivimos, Señor. Señor, bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, importante y qué lindo nos muestra la palabra que acabamos de leer, ¿no? Esta historia que Jesús estaba presenciando antes de ir a la cruz, que para estos tiempos que a Jesús le tocaba vivir. Y el mensaje de esta palabra se significa en el huerto de la prueba, ¿no? Un lugar donde Jesús iba a tomar esta prueba desafiante que el Padre, Dios había puesto para cumplirla y que debía hacerla, ¿no? Estaba en la voluntad del Padre o estaba en la voluntad del Hijo de no hacerlo. Había una voluntad que debía cumplirse. Y aquí era lo que estaba viviendo Jesús antes de ir a la cruz con sus discípulos, ¿no? Y que esta historia nos enseña en esta noche lo que significaba ir a la cruz, ¿no? Y quiero traer unas menciones antes como introducción acerca de lo que significaba este monte de Olivos donde Jesús iba. Comúnmente era un lugar conocido por él, por sus discípulos, que lo vamos a estar viendo, ¿no? Pero qué importante que la Biblia habla de muchos montes donde Dios se manifestó con distintas personalidades de la Biblia, de hombres y mujeres como usted y yo, ¿no? Y qué bueno saber pero que había algo importante también en este monte de los Olivos, donde podemos ver que Jesús tomó algo tan importante, tan decisivo para su vida y para la humanidad, y que era darnos oportunidad, ¿no? Y lo que venía a cumplir estaba a punto de cumplirse en la Escritura y en la vida propia de él, ¿no? Y aquí es precisamente estos últimos donde queremos enfocarnos, en el huerto de la prueba, ¿no? Y esta historia se encuentra en este pasaje que lo estuvimos leyendo, y también Marcos también lo está nombrando ahí en Lucas 14 del 32 al 42. Marcos y Lucas 22 del 39 al 46 también los nombra.
Pero qué interesante de esta historia que viene relatando Jesús, y aquí Mateo lo está relatando, y la historia de Jesús en Getsemaní, ¿no? Pero mire lo interesante, y hacía mención a lo que leímos hace unos momentos atrás en los Salmos 113. Mire lo que dice ahí en el mismo pasaje, en los versículos más atrás, que antes de ir a Jesús a Getsemaní, dice que él se juntó a cantar himnos y salmos antes de ir al Monte de los Olivos. Qué importante es nuestro tiempo de alabanza con Dios también. Por eso hablaba de que, y le dejo este pasaje de estos salmos, léalo en un momento, y cuando usted diga, ¿por qué cantar? ¿No? Y bueno, estos salmos tenían algo importante, era mostrarle de dónde Dios lo había sacado. Y yo no sé de dónde Dios te sacó, yo no conozco tu historia, pero si estás aquí es porque Dios te sacó de algún lugar terrible que estaba tu vida. Yo si estoy aquí es porque sé de dónde Dios nos ha rescatado, a mi familia, a quien les habla, y por eso estoy aquí presente. Hoy estoy pastoreando, tengo esta oportunidad, este privilegio que lo rechacé también, pero que Dios en sus tiempos, Dios permitió, y hoy estoy ejerciendo el pastorado, ¿no? Algo no nada sencillo, pero que lleva responsabilidad, pero que bueno es también ser obediente a la palabra del Señor, ¿no? Y qué lindo, volviendo al pasaje de que leímos, dice en el versículo 30, dice, luego cantaron himnos y salieron al Monte de los Olivos. Qué importante en nuestra vida, en esa relación que usted y yo tenemos, tener nuestro tiempo con Dios de alabanza. Yo no sé si lo hace, yo no sé si pone música en su hogar, pero permítale alabar el nombre de Dios en todo momento, ¿no? Mientras usted esté haciendo sus quehaceres, mientras está viajando, mientras esté trabajando, usted pueda tener ese tiempo de alabanza a Dios, de saber de dónde Dios lo ha sacado, de saber de dónde Dios lo ha rescatado. Y qué importante para este tiempo que vivimos, saber que es darle la gloria, darle la honra a ese Dios que nos ama, que nos ha rescatado, que nos ha dado vida, que nos ha dado oportunidad, y cómo no agradecerle, ¿no? En estos tiempos que vivimos. A veces decimos, pero no estamos viviendo, pastor, buenos momentos. Pero que ahí es donde más que nunca tenemos que alabarle a Dios. La Biblia dice que hay que alabarle en todo tiempo. No está diciéndote qué tiempo estás viviendo, si es el mejor, el óptimo, o si es el malo o el peor. Pero Dios dice que debemos en todo tiempo alabarle. Y yo te animo que puedas leer estos salmos del capítulo 113 al 118, y que nos enseña un montón de cosas y nos muestra que ese Dios es el que está más presente que nunca en estos tiempos que vivimos. Y qué lindo que en este relato bíblico de la historia, que Jesús estaba viviendo en carne propia, y lo que estaba viviendo en este monte de prueba, ¿no? Y lo que Dios nos bien, se cree que era el lugar donde Él caminó, era un lugar habitual, como dice el Salmo 115 y al Salmo 100, un lugar donde era la cena pascual, que los judíos lo practicaban. Se dice que cuando Jesús fue a este lugar era de noche. Se dice que se cree que era tipo las 9 de la noche cuando Jesús llegó a Getsemaní, a ese lugar, a esas plantaciones de olivo, ¿no? Y a donde Él estuvo con sus discípulos. Algunos creen que era cerca de las 9, ¿no? Y cuando Jesús llegó. También se dice que el día cuando fue Jesús fue un día jueves, un día como hoy, ¿no? Que Jesús fue a esa plantación, a ese huerto, donde empezó el principio del fin, y que algunos creen que era la tarde del día 14 del mes de Nisan, que se cree que
corresponde al sexto día del mes de abril del año 31 de la nueva era cristiana, ¿no? Y Getsemaní, ¿por qué Getsemaní? ¿Por qué ese lugar? Y quizás porque Jesús quería comprometer al dueño de la casa donde lo aprendían. Quizás no quiso porque era su lugar favorito. Lucas habla, en Lucas 22:39 dice que saliendo se fue como solía al monte de los olivos, a donde sus discípulos también le seguían. O sea que un lugar donde era muy concurrente, que él solía estar en ese lugar. Y la Biblia en este pasaje que leímos dice que Jesús oró en 3 oportunidades en esa noche que estaba con sus discípulos más cercanos. Y quizás también porque era el lugar donde Judas conocía y donde Judas también fue a esos lugares, porque él conocía aquel lugar también. Dice que todos los discípulos conocían donde Jesús estaba, sus discípulos estaban con él. Quiere decir que era un lugar muy concurrente, quizás porque él había consagrado ese lugar para esa comunión con el Señor que tenía, ¿no? Pero algo significante, no es ninguna sorpresa entonces que haya preferido esta tierra favorecida, ¿no? Porque era un lugar donde él podía mostrarse a Dios y estaba ahí en comunión con Dios. Así como un enfermo elegiría estar en su propia cama, así Jesús eligió soportar su agonía en su propia oratoria, donde los recuerdos de los momentos de comunión con su Padre estarían de manera vivida ante Él. Juan, ahí en el Juan 18:2 dice, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Dios buscaba ese lugar donde había un lugar de intimidad, un lugar donde se podía sentir la presencia de Dios. Y quizás porque Dios lo estaba preparando. Dios siempre nos está preparando. Para estos tiempos que hoy nos toca vivir también, Dios nos está preparándonos. Qué importante es estar en el circuito del Señor para estar preparado de la mejor manera. Me llama mucho la atención de este significado de Getsemaní. Dice, en el hebreo significa prensa. Y Getsemaní significa aceite, sería prensa de aceite, ¿no? Debido a la existencia de una roca tallada en la que se trituraban y se prensaban las olivas, obteniendo el rico aceite que manaba hasta una tinaja situada más abajo. Es como si Dios hubiera querido exprimirlo para sacarle el buen aceite para nosotros. Y creo algo simbólico significaba ese lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos, ese huerto de olivares donde Él se sentía ahí con ellos para estar cerca de Dios. Y creo que así se describe. No sabemos si se trataba de un lugar abierto al público o si pertenecía a algún amigo o algún pariente de Jesús. Pero ese era el lugar donde el maestro iba con sus discípulos a estar a solas con Dios. ¿No? Qué importante para nosotros tener esos momentos a solas con Dios, como así Jesús estuvo a solas con Dios ahí antes de ir a la cruz. ¿No? Y lo que significó ese momento crucial de decisiones, ¿no? Muchas veces tenemos que tomar decisiones de vida para estos tiempos que vivimos, pero que aquí Jesús tomó una decisión que iba a cambiar la historia de la humanidad, y tu historia y mi historia de vida, ¿no? Qué importante que este Jesús que iba a trascender el mundo entero y nuestras vidas. Qué importante era lo que iba a suceder en estos tiempos con tu vida y con mi vida, y que hoy ibas a ser protagonista, y Dios estaba anticipando a estos acontecimientos mundiales que iba a suceder en su vida propia, pero que iba a trascender la historia de la humanidad, y como lo hizo en quien les habla,
lo hizo en mi esposa, lo hizo en tu vida, ahí en Graciela, en Marianela, ¿no? En María José, en Leo, ¿no? En cada uno, y aún de las personas que no nombramos, ¿no? Pero que trascendió la vida de Jesús. Y creo que eso es lo que el Padre quería, que trascendiera no solamente ese momento con sus discípulos, sino también con nuestras vidas, ¿no? Y qué importante darle lugar a la palabra del Señor en estos tiempos que nos toca vivir, ¿no? Y que podamos decirnos. Decía una palabra, Carlos Spurgeon dijo: hemos llegado así hasta la puerta del huerto del Getsemaní. Por tanto, entremos, pero primero quitémonos los zapatos, como hizo Moisés cuando vio la zarza ardiendo como el fuego que no se consumía. Ciertamente podemos decir como Jacob, cuán temible es ese lugar. Creo que el lugar santísimo, como que estaba creando ese lugar, esa atmósfera que Dios quiere crear con nuestras vidas. El dolor no se puede. Y para este mensaje, ese primer punto, el dolor no se puede esconder. Y hay algo que no se puede esconder, el dolor de que nos toca muchas veces. A mí me tocó vivir un momento difícil cuando la pastora estaba en sus últimos días y se veía, se apreciaba ese dolor y uno a veces decía, ¿por qué no estos sufrimientos, no? Y podemos verlo en la vida de Jesús, que la Biblia nos describe aquí en este pasaje, ¿no? Que él ahí decía en el versículo 38, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, dice, aquí está describiendo, y creo que podíamos ponernos también cada uno de nosotros cómo hemos estado nosotros antes de venir al Señor, cómo estaba nuestra vida destrozada de tristeza, ¿no? Cómo habrá estado nuestra vida antes de conocer a Jesús, ¿no? Una vida que podía mostrarse como así mostraba a Jesús, que estaba su alma destrozada. El dolor no se puede esconder, ¿no? Y las palabras que describe el dolor, ¿no? Jesús nos hace dos grupos, deja de 8 de 2 sus discípulos en un lugar cerca de la entrada del huerto y toma a 3, a Pedro, a Jacob y a Juan. Estos 3 habían estado con él cuando resucitó a la hija de Jairo, ahí en Lucas 8:51, y también en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró ahí en Mateo 17:1. Ahora van a ser testigos de algo mucho más difícil de entender, porque mire el pasaje que leímos ahí en la entrada, dice que cuando entraron al Getsemaní, siéntense aquí mientras voy a orar, dice. Y dice que cuando estaba Santiago, Juan, ahí cerca, comenzaron a afligirse y a angustiarse. ¿De qué se estaban afligiendo y se estaban angustiando? De ver a su maestro destrozado, de tristeza, de angustia, de dolor. Eso es lo que estaba mostrando y se estaban viendo ellos también. Y cómo Mateo estaba viéndolo, la vida de estos discípulos que estaban cerca de Jesús. Y aquí vemos en esto, ahora ellos eran testigos más difíciles de este momento de agonía de Cristo, que guardara reducido a un hombre despojado de gloria y de esplendor, como si estuviese derrotado. Imagínense verse a alguien que ha terminado una carrera derrotado, ¿no? Donde perdió. Y aquí podían ver a este Jesús que había visto milagros, habían visto señales, habían visto prodigios, pero habían visto otra realidad de ese Jesús que era carne y hueso y que podía dolerse, ¿no? Y aquí describe Mateo cómo se sentía Jesús antes de ir a la cruz, ¿no? Dice que comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera, dice. Se mencionan 2 palabras aquí que suman importancia, la tristeza y la angustia. Dice que el profeta varón
de dolor, experimentado en quebranto. Habla Isaías 53:3. La tristeza es un sentimiento de aflicción, de pesadumbre y de melancolía. La angustia, según los expertos, es un estado de anímico de extrema inquietud ante un peligro. El individuo que experimenta angustia se siente desarmado, se siente impotente ante las amenazas. Y así es como se encontraba nuestro Señor Jesús. Angustia se caracteriza por la aparición de una fuerte sensación de miedo, asociada a una serie de síntomas, los que ocasiona un interno malestar general. ¿Cuánto provoca la tristeza y la angustia en una persona, no? Y aquí vemos lo que el profeta estaba describiendo, lo que Jesús iba a vivir en carne propia aquí en este pasaje del Salmo, y Isaías lo estaba ya profetizando, como dice: varón de dolores que experimentó en quebranto la tristeza, ¿no? Y el sentimiento de aflicción, de pesadumbre, de melancolía, ¿no? Y esto es lo que nos revela. Lo segundo de lo que el dolor produce es la revelación del dolor. Entonces dice el versículo, Jesús dijo a los 3 discípulos: mi alma está muy triste, hasta la muerte, dice. Quedaos aquí y velad, dice el versículo 38. Cuando se está en el monte de la prueba, no se puede esconder el dolor por más que uno quiera. Usted cuando está en dolor quisiera a veces aguantarse, trata de soportarlo, pero llega un momento que ese dolor ya no se puede guardar, no se puede esconder y sale a la luz. Así estaba mostrándose Jesús a sus discípulos. Jesús les reveló lo que sentía su alma. En otras palabras, les dijo: me siento tan afligido, me siento con ganas de morir, dice. Y quizás sus discípulos miraron con sus ojos brillosos queriendo llorar, porque dice la palabra que ellos también se sintieron, dice, angustiados, se sintieron afligidos por ver a ese maestro que vislumbraba, que brillaba, que mostraba en otros momentos otra personalidad, pero aquí estaban viendo a un maestro que parecía que estaba derrotado, ¿no? Y hasta ellos podían ponerse en el lugar de él y poder llorar, pero nadie sabía lo que trae en el morral, sino el que lo trae cargando, dice el dicho, ¿no? Y eso es verdad. Tal era la situación de Jesús. ¿Qué le dijeron sus discípulos? No hay registro, nada de lo que ellos habían dicho, solamente que dice que ellos solo estaban sintiéndose afligidos y angustiados de ver a su maestro así, de esa manera. Algo que no podía decir. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía decir? Jesús sintió la necesidad de platicar con sus amigos sobre su sentir. Porque cuando estamos en los momentos de la prueba, del dolor, no se puede esconder. Eso es bueno, qué bueno es tener a la iglesia del Señor. Qué bueno que cuando usted se encuentra con dolor, es bueno saber que tiene hermanos y hermanos de la fe donde uno puede volcar su dolor, su necesidad. Por eso cuando esté en situaciones, no esconda. Aquí Jesús nos describe algo tan lindo que Él estaba ahí mostrándole a sus discípulos de lo que debía hacer la voluntad del Padre. No lo que estaba viviendo, pero estaba viendo algo, una faceta distinta de Jesús. Y qué importante nos enseña esta faceta de Jesús, que cuando usted está en dolor, cuando usted está en afrenta, no se quede ahí guardado con ese dolor. Háblelo, compártalo, para que la iglesia ore, interceda. Por eso dice a Gálatas 6:2, los unos de los otros nos necesitamos en la oración. Dice que la oración tiene poder, desata poder. Por eso Jesús lo estaba diciéndole a sus discípulos de que debíamos orar siempre, orar sin cesar.
y bueno, es importante para la iglesia y para estos tiempos dejar que el Espíritu Santo nos ministre, nos llene, nos conforte para estos tiempos que vivimos. Y qué bueno, importante aplicar esta enseñanza, esta parte que Jesús se estaba mostrando a sus discípulos. Qué importante que usted, iglesia amada del Señor, amigo o amiga, se anime a contar hay una iglesia de fe, hay una iglesia que ora, y importante orar los unos por los otros, como lo dice ahí en Gálatas 6:2, para nosotros y orar en todo tiempo. Y eso es lo que Dios está mostrándose. Lo segundo, la oración toma fuerza. Nosotros en la oración tomamos fuerza en el Señor. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, como de un tiro de piedra. Lucas lo describe de esta manera. Ahí en el versículo 41 del capítulo 22 dice: después de decirles que velaran y oraran, se postró sobre su rostro. Dice, y puesto de rodillas, oró, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era una distancia corta que le podían ver y oír sus discípulos. Ahora, ¿por qué esta es la primera ocasión que Jesús pide algo para él? Hasta entonces había obrado como intercesor por otro, pero ahora él intercede por él mismo. Algo que una faceta de la vida de Jesús que no conocíamos. El que él está orando por sí mismo. Él sabe que le espera la muerte terrible, ir a la cruz, una cruz maldita, una cruz que significaba de toda lo más feo que se podía describir para esos tiempos que se vivía ahí bajo el imperio romano, ¿no? Terrible en las manos de un grupo de religiosos dispuestos a romper su ley por prenderle, y de un gobierno impersonal e injusto como era el imperio romano. Jesús se enfrentaría a las consecuencias de su mensaje. Ha predicado la vida, el mundo le depara la muerte y el sufrimiento. Ahora, porque Jesús hizo esta misma oración 3 veces. 3 veces oró el versículo 39, 3 veces oró el versículo 42, 3 veces oró el versículo 44. Y vemos la insistencia de esa súplica. En 3 oportunidades se fue a orar. Su paz lo había abandonado, su calma se había convertido en tempestad. Después de la cena, nuestro Señor había cantado himno, pero en Getsemaní no había canto, solo había sufrimiento. El versículo 22 de Lucas 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente. Era un sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El único evangelista que menciona este hecho es el médico Lucas. Esta condición es conocida en la medicina como hematidrosis. Es un fenómeno rarísimo. Se produce en condiciones excepcionales. Es necesario el agotamiento físico acompañado de un daño moral violento causado por una profunda emoción, por un gran temor, el terror, el miedo, la angustia, el terrible sentirse cargado de todas estas cosas y del pecado de los hombres debían haber aplastado a Jesús. Semejante tensión extrema produce la ruptura de las finísimas venas capilares que están bajo las glándulas sudoríparas, dice, de la transpiración, de las sudores, ¿no? Usted cuando suda o con mucha temperatura está sudando, ¿no? Pero acá dice que eran sudores de gotas de sangre, ¿no? La sangre se mezcla con el sudor y aparece sobre la piel. Después gotea con todo el cuerpo y cae a tierra. Esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel, lo cual queda
por esta causa lesiones doloridas y muy sensibles. Yo no sé si usted habrá hecho un sobreesfuerzo, ¿no? Y después de un ejercicio, sea deportivo o sea de trabajo, ¿no? Y después de transpirar queda un dolor, ¿no? Físico, musculares, de tensiones, ¿no? Y aquí imagínense lo que significó el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, que hasta gotas de sangre producían en su cuerpo hacia la tierra, ¿no? Esta agonía de Jesús no se debía tanto a los padecimientos físicos que pasaría, sino a la realidad del pecado de la humanidad que vendrían sobre él. Por eso, lo tercero, la soledad se hace evidente. Y el versículo 40 y 41 nos describe, aquí dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. No dice, Lucas nos dice otra cosa, dice, a causa de la tristeza, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por fin se levantó, temblaban sus rodillas seguramente. Apenas podía seguramente sostenerse y teniendo esa fisonomía descompuesta, estaba desconocido, pálido, erizado sus cabellos, sus rodillas vacilaban, juntaban las manos, inundada su sudor de hoja seca, su sudor frío había comenzado la pasión cruenta en su alma. Sin duda Jesús se acercó a ellos procurando camaradería, procurando solidaridad, procurando simpatía, empatía, pero no las hubo. Qué importante, iglesia del Señor, que en estos tiempos que nos toca vivir podamos tener empatía, no solamente con los hermanos de la fe, sino con nuestros que nos rodean. No sé quiénes te rodean, un amigo, un vecino, y no sé qué, pero aquí vemos que Jesús quería acercarse para tener esa empatía, pero no lo hubo. Que en estos tiempos no nos suceda lo mismo a nosotros, que podamos tener empatía con el que necesita, y sabemos que aquel que no tiene a Cristo necesita del Señor, necesita encontrarse, que así podamos nosotros estar orando siempre por los que nos rodean, no aún aquel que nos odia, aún a mi enemigo, dice la palabra del Señor, que oremos en estos tiempos. Y aquí busca Jesús esa empatía con sus discípulos que no la halló. Nótese que se dirige a Pedro. Pedro era el que se había jactado que acompañaría a Jesús hasta la cárcel, hasta la muerte. Como decía el versículo 33 y 35. En este momento no era capaz de permanecer despierto, mucho menos realizar algo difícil. Él sabía, él le había dicho, velad conmigo, ¿no? Pero no lo hicieron. Esta es una queja general para los que no han salido a estar a la altura de las circunstancias. Judas venía en camino para entregarlo. Todos menos uno dormían y el que estaba despierto iba camino a traicionarlo. El que estaba por traicionarlo no estaba dormido. Que en este momento hemos llegado al punto de preguntarnos el significado para los discípulos de esta noche de oración. Ellos debían permanecer velando y orando con Jesús. Si para Jesús el jardín de oración es angustia y obediencia, debemos preguntarnos qué significó el monte para aquellos que acompañaban al Señor en aquella noche crucial. Este es el momento de ver qué significa Getsemaní para los discípulos del Señor. Dijimos que Getsemaní significaba en el hebreo prensa y aceite, ¿no? Prensa de aceite, ¿no? Y este momento de ver ese significado para los discípulos del Señor es el lugar donde todos abandonamos a Jesús, donde todos le fallamos y le dejamos absolutamente solo, luchando contra el pecado por nosotros. ¿Puede alguno dormir cuando tiene problemas muy pesados?
Seguramente que no. ¿Acaso no está uno piensa y piensa y piensa, ¿no? Como ha sucedido en esta pandemia. Los discípulos se durmieron no porque fueron malos, sino porque no era su problema. Hermanos, tu familia te quieren, tus hermanos en Cristo y tus amigos, pero en la contienda espiritual, la lucha final, siempre se lleva a cabo en la soledad. Ahora la pregunta en la soledad: ¿qué significaba Getsemaní para ti? Y algo que una pregunta. Y el cuarto punto, hay un rendimiento a la voluntad de Dios. El versículo 42 nos dice, a Jesús se dirige hacia Dios, dice, de nuevo en su agonía, y se enfrenta al suelo frío para como evitar así, alejado más de él. Dice, el frío sereno de la noche cae sobre el cuerpo postrado, pero él no le presta atención a su físico. Sus labios pálidos brotan el amargo clamor: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús llamaba a su Padre con acento de hijo pequeño. Le llamaba Abba. Oración desconocida en otros labios. Y eso es lo que significó. Jesús pide no tomar la copa. La referencia a la copa como símbolo del sufrimiento y de la muerte tenía su origen en la antigua costumbre de dar a los criminales un vaso de veneno y obligarles a beberlo. Satanás ha dado a todo ser humano el veneno mortal del pecado, y a fin de que pudiéramos escapar a los fatales efectos de ese vaso mortal, Jesús tomó la copa asignada al hombre culpable y la bebió hasta su última gota. Con razón dice el escrito a los hebreos, porque Jesús gustó la muerte, por todo murió en nuestro lugar. Qué bueno que Jesús ahí estaba experimentando esta obediencia, ¿no? Y esa toma de decisión de hacer la voluntad del Padre o de hacer su voluntad, ¿no? Pero aquí él prefirió hacer la voluntad del Padre. Esta copa que no era otra cosa que el destino que Dios le tenía preparado para el futuro. Dios no estaba pensando no solamente ahí en Getsemaní, en ese huerto, sino estaba pensando en tu futuro, en mi futuro y en lo que viene en nuestras generaciones posteriores, ¿no? Que ese Jesús que estaba haciendo algo que iba a trascender no solamente ese momento crucial de ser entregado, de ser crucificado, de ser muerto, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Él iba a traer vida y vida abundante, no solo a los que estaban ahí, sino a nosotros también en estos tiempos y a los que se sumarán también después de nosotros también. Amén a esa palabra y profetizamos esa palabra de fe que así será, no solamente a nosotros, sino a los que vendrán después de nosotros también. Esta palabra Dios la dio para ellos también y nadie le quita la vida a Jesús. Él la da voluntariamente, como dice Juan 10:18. Creemos que el Padre lo puso a sufrir allí por nosotros. Era en ese momento que nuestro Señor tenía que tomar la copa de la mano del Padre, ¿no? Imagínese ese momento, ¿no? Una copa que debía recibir del Padre y hacer la de Él, para hacer la voluntad del Padre. La prueba venía para cumplirlo, no la traición de Judas, no la traición de los judíos, no la de los discípulos que dormían, ni la del diablo, sino que era la copa que había sido llenada por uno que él sabía que era su Padre, que le había asignado una poción muy amarga, una copa que no era para que el cuerpo bebiera ni para derramar su hiel sobre su carne, sino una copa que de una manera especial aturdiría su alma y afligía lo íntimo de su corazón. Jesús se somete a la voluntad de Dios, pero Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba dos voluntades, la de Él y la de Dios.
pero él renunció a la suya para acatar la de Dios. Lo que Dios quisiera en el cielo, Jesús lo quería en la tierra. Dice, el Padre quiere salvar a los hombres por la línea del máximo amor y el Hijo quiere esa voluntad que costara tanto dolor. Ese es el precio de la salvación de los hombres. Eso es lo que debemos hacer cuando estamos en el monte de la prueba. Y lo último, como quinto punto y último, la fortaleza no se hace esperar. Y vemos lo que dice en Lucas 22:43, cuando se sometió a la voluntad de Dios. Me llama mucho la atención que la palabra que Lucas utiliza dice agonía, que sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador, vieron a su Señor rodeado por las tinieblas satánicas, hasta que Dios asignó a uno que fuera a confortarle. Dice ahí en Lucas, el único que se registra, y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Siempre que hay un rendimiento a la voluntad de Dios, cuando se está en el monte de la prueba, Él envía ángeles a fortalecerle. Más de 30 años después de la pasión, uno de los apóstoles describió así la experiencia del Getsemaní. Dice en Hebreos capítulo 5 del 7 al 10 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica en gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendiendo la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿No? Y aquí vemos en este pasaje, cuando elevamos nuestra oración, aunque a veces parece que Dios no nos escucha, Él siempre está atento a las oraciones de sus hijos. Él nunca deja de prestar oído. Y aunque por ahí no venga la respuesta enseguida, su oído nunca ha dejado de escucharte. Hermano, hermana, amigo, amiga, Dios está siempre presto su oído a escuchar tu voz. Las tormentas no se habían apaciguado, pero el capitán había sido fortalecido para soportar su furia. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Conclusión. Hemos visto que en algún momento de nuestra vida estaremos en momentos de pruebas. Y si es que no la estamos ya pasando, pero nosotros como Jesús podemos salir victoriosos como Él lo hizo. El monte de la prueba es un lugar tanto de sufrimiento como de fortaleza. Lo que marcó la diferencia entre la victoria y la derrota fue la oración. Él fue 3 veces a orar lo que él necesitaba para recobrar fuerza. Cuando sientas que todo te han dejado, recuerda, Jesús está allí. Jesús está a tu lado. Amigo, hermano, hermana, no dejes de confiar en el Señor. Y te animo a que puedas leer estos Salmos 113 al 118, que nos hablan de ese Dios que nunca ha dejado, nunca nos ha abandonado. Él está más presente que nunca. Y que en estos tiempos que nos toca vivir, enfrentémoslo con fe, con esperanza y confiando siempre en este Dios que está presente en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros quehaceres. Y dejar que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas. En ese día a diario que te toca vivir, déjalo hacer a Él como Él quiera, no como nosotros quisiéramos. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y que quiero hacer una oración en esta noche por aquellos que están
este momento y por lo que luego lo estarán escuchando. Y por esas necesidades que usted ha escrito ahí en esta noche. Y anímese a creerle a Dios. Anímese a confiar en este Dios que Él nunca dejó de confiar en el Padre. Que en estos tiempos nosotros nos dejemos de confiar en nuestro Señor Jesús. Que Él está abogando por cada una de nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos en esta noche? Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza que nuestro Señor Jesús nos dio en este monte de la prueba, en este huerto del Getsemaní, Señor, donde a Él se mostró a sus discípulos esta otra faceta de su vida, en su carne, como estaba dolido, angustiado de enfrentar la voluntad del Padre. Señor, que en estos tiempos que nos tocará vivir, que tu presencia, tu poder, tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, nos dé el ímpetu, Señor, para saber que tú estás y tú vas delante nuestro, Señor. Y tú estás siempre prestando oídos, Señor, como lo hiciste con tu Hijo amado, Señor. Padre, bendice en esta noche a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga que está pasando por situaciones difíciles, Señor, de COVID, Señor, de situaciones de enfermedades. Señor, que en estos tiempos seas tú fortaleciendo, animando, confortando, Señor, y trayendo fortaleza de lo alto, Señor, de tu reino, Señor, en estos tiempos que vivimos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada amigo, a cada hermana, Señor. Hay esas necesidades que están ahí, Señor, en situaciones de vida, Señor, pero creemos, extendemos tu mano de misericordia, Señor, en cada vida, Señor, de mis hermanos presentes, aún de los que nos están, Señor, bendecimos cada uno de nuestros hermanos, fortaleciéndoles, Señor, a través de la palabra, Señor, a través de un mensaje, a través, Señor, de una oración, Señor, sea alcanzando cada vida en estos tiempos, Señor. Tú eres el que está más presente que nunca en estos tiempos que nos toca vivir, Señor. Bendice, Señor, a cada vida, a cada corazón. Bendice nuestra ciudad de Merlo, de Ituzaingó. Bendice nuestra vecindad, Señor, en estos tiempos, Señor. Bendice a cada uno de nuestros vecinos, Señor, que tú, Señor, seas tocando con tu Espíritu Santo, trayendo convicción a sus corazones de la necesidad de ti, Señor. Creemos en ese poder, Señor, así como lo has hecho con tantos, Señor, que en estos tiempos tu mano no se acorte sobre sus vidas, sea extendida tu mano de misericordia, como lo hiciste conmigo y con cada hermano, Señor, en estos tiempos. Señor, lo hagas, Señor, con nuestra vecindad, Señor. Señor, te pedimos que tú bendigas nuestra nación de Argentina, bendiga a nuestros gobernantes, Señor, ten misericordia de sus vidas, Señor, para estos tiempos, Señor, que ellos tengan temor reverente hacia ti, Señor, Padre, que tú estés sobre sus vidas, mostrándoles, Señor, a ellos también de esta verdad de tu palabra, Señor, que lo que la Biblia nos dice y nos enseña, Señor, es para cumplirla y, Señor, ponerla en la vida práctica de nuestras vidas, Señor, y así puedas hacerlo, Señor, que así como lo hiciste como en el rey Nabucodonosor, Señor, este rey de Babilonia que tenía un imperio que nadie lo podía tocar, pero fue tu mano quien tocó y lo hizo tocar tierra, Señor. Señor, si tenés que tocar nuestra vida y hacernos tocar tierra para reconocerte a ti, Señor, hazlo con nosotros primeramente, Señor, en estos tiempos, Señor, para darte la gloria a ti, que eres el único Dios de la tierra, Señor, el único soberano Dios, Señor, que gobierna el cielo y la tierra, Señor, y todo lo que está, Señor. Padre, bendigo en estos tiempos la vida de cada uno de mis hermanos y que cada día podamos apropiarnos de tus promesas, de tu palabra, Señor, para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo a las 9 y a las 11 allí en
Merlo. Y les dejo un pedido de oración para hoy. Oremos por Nadia. Ella está con un problema de salud, así que pide que por favor oremos por ella. Que el Señor les bendiga y será hasta el domingo.